Santo libro de Éxodo, aleluya, el capítulo 3 de Éxodo. Gloria al Señor. Capítulo 3 de Éxodo. Vamos a tomar el versículo número 10. Oh, gloria al Señor. Bendito sea su nombre poderoso. Éxodo capítulo 3, el verso número 10. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amén. Señor y Padre que estás en los cielos, y en este lugar tu bendita y gloriosa presencia, te damos muchas gracias en esta hora por concedernos la bendición y el privilegio de poderte alabar, de poderte adorar, de poder exaltarte y expresar nuestra gratitud a ti por tanta misericordia, por tanta bondad, por tantos favores, Señor, porque tú eres Dios en el cielo y en la tierra y no hay más, Señor, porque no necesitamos más, tú eres suficiente. Oh Dios Todopoderoso, concédenos ahora, Dios mío, poder disponer este tiempo precioso para recibir tu palabra, el consejo, la enseñanza que edifica, la enseñanza que consuela, que fortalece, que enriquece, Señor, nuestros conocimientos, Dios mío amado, y aumenta nuestra fe. Tu palabra es todopoderosa. Pedimos, Señor, que podamos en nuestros 5 sentidos con toda claridad y libertad poder recibir el consejo de tu bendita y gloriosa palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre poderoso. Pueden sentarse, hermanos, glorificando al Señor. Amén. Queremos continuar con este tema de la palabra del Señor, titulado Formando nuevos discípulos, nuevos líderes y nuevos pastores. Amén. De pronto alguien diga, el estudio para los, o la enseñanza para los discípulos es de un nivel, y la enseñanza para los líderes es de otro nivel, y la enseñanza para los nuevos pastores pues en otro nivel. Amén. No, aunque parece humanamente de esa forma, pero no es. El Señor o el Espíritu Santo tomó los labios de el apóstol San Pedro y él dice en una de sus cartas: para mí no me es molesto recordaros a vosotros las mismas palabras que vosotros habéis oído desde el principio, como las que ha enseñado el hermano Pablo. Gloria al Señor. Entonces, amén. El apóstol dijo: no me es gravoso recordarles a ustedes lo que ya saben. ¿Por qué? Amén. Hay motivos y hay razones. Somos humanos y gracias a Dios porque Dios nos permite reconocer que somos seres humanos, y como seres humanos a diario necesitamos que el Señor, esencialmente la deidad divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos estén recordando a nosotros lo que hace tiempo Él nos enseñó. De hecho, nuestro mismo Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo vendría para enseñarnos las cosas naturalmente que no sabemos, para revelarnos las cosas que vendrán. Y dijo el Señor también, para recordarnos las cosas que Jesús nos enseñó. Amén. Y como nosotros somos seres humanos, siempre tenemos esa tendencia a olvidar lo que un tiempo atrás aprendimos, ¿cierto?
Y de una o de otra manera hay cosas humanas, naturales, personales, que la misma vida nos enseña y las recordamos. Hay muchas cosas que yo hoy las recuerdo cuando yo era niño, cuando yo era adolescente, y circunstancias en la vida me recuerdan cuando yo era joven y feo. Amén. Y hoy las recuerdo, hoy que tengo juventud acumulada y enriquecido por la bendición del Señor durante estos casi 50 años ya que el Señor me regala en la vida cristiana. Amén. Les dije al principio de este estudio, hermanos, que íbamos a ver personajes en la Biblia que iban a ser utilizados por el Señor y que por eso quedó plasmado el testimonio de todos ellos que nos antecedieron sirviendo al Señor para un ejemplo. Si nosotros no aprendemos de los personajes de la Biblia, pues no vamos a aprender entonces de nadie, pero aprendemos de ellos tanto lo positivo como lo negativo. Amén, decimos amén. De pronto diga usted, ¿y lo negativo para qué? Escrito está en la palabra del Señor que hay cosas que la Biblia no registra, que no fueron buenas de aquellos personajes que nos antecedieron sirviendo al Señor, pero están escritas en la Biblia para traernos un ejemplo. Amén. Y para que nosotros no vayamos a hacer lo que ellos hicieron y miremos que vivimos en un mundo donde corremos el riesgo y el peligro mejor de hacer no solamente lo que muchas cosas, lo que muchas personas allá hicieron en el Antiguo Testamento que nos antecedieron sirviendo al Señor, desagradables, sino peores, hermano. Sí, hoy hay gente que no tuvo cuidado de eso, y ¿sabe qué, hermano? Han hecho y están haciendo cosas peores que las que hicieron allá atrás. Por ejemplo, usted dirá, bueno, ¿y quién va a hacer cosas peores que Caín? Que es el primer ser humano que registra la Biblia que lo poseyó el diablo y que el diablo engendró en él la simiente del pecado y de la maldición de la muerte y de la condenación eterna. Pero hay gente, hermano, que no le sirve el ejemplo de Caín y hoy se repite de nuevo, mucha gente se repite hoy sus actitudes peores que las de Caín. Caín no tuvo un ejemplo, pero todos los que caen en la red del diablo del engaño hoy hacen cosas peores que Caín, porque tienen el ejemplo de Caín. De pronto usted dice, bueno, y en el Nuevo Testamento, claro, encontramos a Judas. ¿Habrá alguien hoy que pueda hacer cosas peores que las que hizo Judas? Amén. Que con todos los beneficios que él recibió de parte del Señor, Judas Iscariote, aquel personaje que el Señor lo escogió para ser discípulo, para ser apóstol. Y de pronto uno dice, bueno, ¿y será que hay personas que pueden hacer cosas peores? Hermano, no hay peor error o pecado que una persona cometa que el que comete aún con el ejemplo y la enseñanza de alguien que anteriormente lo cometió. ¿Me di a entender? Amén, seguro que sí. Amén, pero aprendemos cosas muy hermosas de personajes de la Biblia y estamos estudiando los muchachos de la Biblia, los jóvenes de la Biblia. Amén, porque así yo rejuvenezco un poco. Amén, refrescando mi mente de aquellos personajes que fueron jóvenes, que Dios los escogió jóvenes. Amén. Y quiero traer también a memoria esa porción de la palabra del Señor que la leímos y luego la leeremos también en el transcurso de este estudio, porque este estudio nos va a llevar hasta el templo nuevo. Y allí con más tranquilidad lo vamos a terminar, a concluir. Maravilloso el Señor. Amén. Y hay personajes jóvenes, porque el llamado de Dios es específico
El llamado de Dios con una persona en el área ministerial es específico. Fíjense que el llamado para servir en la obra del Señor y en el ministerio de la enseñanza, de la predicación, del pastorado, del ministerio, es neto y exclusivo para aquella persona a quien Dios escoge. Y recordemos que Dios llama a quien quiere. Y aparte de ello, aquel texto hermoso que dice que los dones, los talentos, los dones y los ministerios son irrevocables. Siempre estaremos haciendo memoria de ese texto. El llamamiento de Dios es irrevocable. Un don, un talento que Dios nos haya entregado es irrevocable. ¿Qué quiere decir la palabra irrevocable? Es decir, que eso no tiene retroceso. Eso no tiene retroceso. A Dios no se le olvida eso. A Dios no se le olvida que Dios lo llamó a usted y le entregó un talento, que Dios lo llamó a usted y le entregó un don, que Dios lo llamó a usted y le entregó un ministerio. Y recordemos que el Señor Jesucristo habló en su misericordia, en su amor y en su bondad. No es una obligación de parte de Dios que todos podamos producir 100 por 1 o 1%. ¿Sí? No. ¿Es lo mismo? 100 por 1, sí. Amén. Amén. El Señor dice que usted y yo podemos producir al 30 por 1. Es lo mínimo. Es lo mínimo. O al 60 por 1. Es el término medio. Y el máximo, 100 por 1. Amén. Es decir, si usted no quiere producir 100%, produzca 60%. Si no quiere ninguno de los dos, produzca el 30%. Y si no quiere producir, de ahí para atrás no hay nada. De ahí para atrás lo que hay es juicio. El juicio. Amén. Entonces, como los dones, los talentos y el ministerio es irrevocable, es por eso que nos compete estudiar y conocer la forma como Dios llamó a estos hombres. Y miraremos algunas mujeres también que el Señor llamó tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Gloria al Señor. En esta ocasión nos corresponde mirar la vida de Moisés. Vimos la vida de 3 jóvenes, ¿cierto? La vida de José. ¿Qué aprendimos de José? Dirá usted, un montón de cosas. Dígame por lo menos una. ¿Qué aprendimos de José? El 11º hijo de Isaac, de Jacob. Isaac fue su abuelo. ¿Las 3 o las 4 etapas? Amén. Que hay que dejar de ser toñecos espirituales. Dios no tiene consentidos, ni papá tampoco, ni el pastor tampoco. Hay quienes dicen que nosotros los pastores tenemos consentidos, líderes consentidos. Otros dicen, esa es ¿cómo? Si ustedes me ayudan, porque de pronto hay un hermano, un líder más cercano. Entonces dice, ese es el consentido del pastor. ¿Cómo? Ayúdenme a escoger otra palabra. Ese es el toñeco, el preferido del pastor. Otra palabra. No sea sincero. Ya lo dije, consentido, toñeco, preferido. Esa es la niña de los ojos del pastor. No, ninguno, ni niña de los ojos, ni consentido, ni toñeco, ni nada por el estilo. Amén. El hecho de que haya algunos hermanos que por su forma de ser de pronto, por su forma de ser, colaboran y son serviciales, que eso es importante en una persona que Dios llama, que sea servicial, que sea sí, amable. A ver, pero que no tenga uno que decirle, mire, levante ese papelito, usted lo ha pisado 3 veces,
o ha saltado 3 veces por encima de él para no pisarlo y no lo alza. Una persona que es, no el que la alza, acomedido, eso es la palabra más correcta, acomedida esa persona. Entonces, claro, y como esa persona es servicial, es acomedida, siempre está dispuesta y siempre pregunta qué hay que hacer. Amén. Gloria al Señor. Pues de pronto uno le tiene como una cierta confianza primeramente y luego aprecio. Pero no es que uno tenga toñecos. Amén. Y si alguien tiene un toñeco y si algún pastor tiene un toñeco, se equivoca porque las cosas no deben ser así. No debe, el pastor es como un padre. El padre genético es el papá de todos los 6 muchachos, de los 5 muchachos, de los 7 muchachos, de los 8. En este caso eran 12. Amén. Y aquí sí había preferencia, yo no sé. Pero esa vida se acaba, esa etapa se acaba y ojalá se acabe en el tiempo que se debe de acabar. Porque esta es la hora y es como muchas hermanas, yo conocí, porque yo fui pastor en el campo como 4 años, y yo conocí hermanas que decían de mi muchachito, mi bebecito, mi niño, amén, y resulta que el niño tenía 25 años, 30 años y todavía le decían mi niño, el consentido. Amén, qué triste, gloria al Señor. No, amén. Y este muchacho, amén, salió de esa etapa y entró a otra etapa. Todo eso pasó por la forma como Dios o el propósito de Dios con José. Luego vimos la vida de 2 hermanos que tenemos que verla antes de José, porque ellos vivieron antes de José, fueron patriarcas también. ¿Y qué aprendimos de ellos también? Muchas cosas. De Jacob aprendimos que vale la pena ser vivo y estar despierto y valorar lo que significa la bendición de Dios. Y él decía, yo no soy el mayor, pero yo veo que mi hermano desprecia su primogenitura, no la valora, como que no le importa, lo veo tan desinteresado de esa bendición, y yo sí sé que vale esa bendición. Así que se confabuló con la mamá y se ganó algún cariño de la mamá. Amén, Jacob, y la mamá le ayudó y se adueñó de la primogenitura, de la bendición. Y no solamente eso, hermano, Dios conocía el corazón. Dirá usted, ¿y por qué Dios permitió eso? Amén. Hay cosas que Dios, no es que Dios las permita, porque hay quienes hablan de la voluntad permisiva de Dios y Dios solamente tiene una voluntad. La voluntad única de Dios es exclusiva, eterna, Él no cambia, Él siempre es el Dios que desde un principio ha sido, es y lo será. Y Dios no tiene otra voluntad. Y que se diga que voluntad permisiva, no. Que hay cosas que Dios las permite, es otra cosa. Es decir, Dios no se mete ahí. Amén. Lo que sí sé es que Dios conocía los 2 corazones, tanto el corazón de Esaú como el corazón de Isaac. Y Dios permitió eso. Amén. ¿Estaba eso en la voluntad de Dios? No hay duda que sí. No hay duda que sí. Como estar en la voluntad de Dios, que Pablo, el apóstol San Pablo, fuera el verdadero sucesor de Judas. Los discípulos escogieron a otro, pero de ese otro no se oye nada, es nada. Se oye de la elección, más nada, nunca más. Pero de Pablo se oye lo que se había podido oír de Judas. Amén. Recuerde que Dios siempre tiene a otro. Amén. Cuando uno cree que uno es único, en el sentido de que si Dios no me usa a mí, pues a nadie va a usar, y que si Dios no lo hace a través de mí, no hay otro que Dios use, amén, como me puede usar a mí, y estoy equivocado, porque es todo lo contrario.
hay otro que Dios lo puede usar muchísimo más que a mí, siendo más feo que yo. ¿Sí? ¿Qué le vamos a hacer? Dios es así, hermano. Gloria al nombre del Señor. Y aquí encontramos a Moisés. ¿Sabe que Moisés, hay poder de Dios? Moisés tiene una experiencia muy tremenda. La vida de Moisés, les dije que José tenía, la vida de José, una similitud con la vida de Cristo. Amén. Y en muchas. Pero en la vida de Moisés encontramos, hermanos, bíblicamente unas semejanzas, encontramos como 10 semejanzas de lo que fue Moisés y lo que es Cristo. Porque de Moisés podemos decir fue. De Cristo no decimos fue, es. Gloria al Señor. En primer lugar, escúchame bien, y este es un joven. Ellos tienen una semejanza tremenda. Ambos fueron privados por la ley del imperio en que cada uno de ellos nació, de la vida. Y la orden de los reyes fue: mueran, siendo niños, hermano. A ver, el asunto con Moisés es que la Biblia dice que Faraón dio una orden que todo niño varón hebreo, de las mujeres, de las madres judías, varón muriera. Y le dio una orden a las parteras y le dijo que todo niño, cuando ellas se dieran cuenta, las parteras, que era un niño, lo sacaran rápido, amén, ayudaran a que la madre diera luz y ahí mismo lo degollaran. Algo cruel, hermano. Socialismo, comunismo, hermano. Poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que las parteras pues obedecieron al rey, tenían que obedecer porque eso era vida por vida. El que violara las normas, hermanos, pagaba con su vida. Y Dios grande y poderoso. Mire que la persona con la que Dios se trata un plan, no hay diablo, no hay diabla, mucho menos, no hay demonio, no hay instrumento del diablo, rey, presidente, leyes, lo que haya. No hay nada creado que pueda impedir que Dios cumpla los propósitos que tiene con una persona. Escúcheme bien, jovencito, jovencita, jovencito. No importa que usted esté casado, amén, adulto, adulta. Mire, esto es para, hermano, dirá usted, pero es que ya uno después de los 50 años ya que espera, pues espera los 60 y luego 70 y luego se sientan. Porque ya después de los 70 casi no puede caminar. Amén. No, Dios, óigame bien, Dios llama. Y aunque los hombres tengan normas y pongan normas humanas, eso no impide, amén, la edad para ejercer un ministerio y que Dios cumpla sus propósitos con una persona. Ah, pastor, pero es que según la ley que hay después de los 40, ya nada, olvídese. Amén. Los hombres dicen eso, pero Dios dice otra cosa. Bendito el nombre del Señor. Y lo digo con toda autoridad de Dios y con todo el respeto, amén, aleluya, que merecen todos los hombres de Dios en esta tierra. Eso es una realidad. Los hombres dicen una cosa, pero Dios dice otra. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Y ambos fueron preservados siendo niños, hermano, de la muerte. Los reyes, el rey Herodes, cuando nació el Señor Jesucristo, el rey Herodes igual, imperio, comunismo, socialismo, igual. Dio la orden que mataran al niño Jesús y que estuvieran alerta a ver dónde nacía. Y puso a los brujos, a los hechiceros, y puso a sus siervos, y no solamente a ellos, sino también a todos los astrónomos, los que estudian la vida de los astros, y le dijo: según la señal de la estrella, según las señales de los tiempos. Mire que este bandido
enemigo de Dios, pero creía en lo que estaba escrito en la Biblia. Porque dijo, está registrado por allá en la historia de los profetas que habrá un anuncio de su nacimiento, aparecerá una señal en el cielo. Así que estemos alerta, y tan pronto aparezca la señal del nacimiento de el Mesías, según está escrito en la Biblia, corran allá y búsquenlo y denme la noticia, porque yo quiero con mis propias manos matarlo. Eso dijo Herodes. El Señor lo reprenda. Y de hecho lo reprendió. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. ¿Sabe que el odio de los gobiernos, de los imperios diabólicos, satánicos contra el cristianismo, eso fue desde el principio, de allá mismo del faraón? O sea, desde el mismo huerto del Edén. Ahí donde logró el diablo meterse a engañar a Eva y engañar al primer hombre, el primer hogar, el primer matrimonio, y echar a perder la comunión, la perfección, la santidad, la pureza, la fidelidad. Amén, allá dentro del seno del primer hogar, porque el hogar perfecto existió, hermano. Sí, la mujer perfecta existió, el hombre perfecto existió. Pero ese hombre perfecto y esa mujer perfecta la embarraron, hermano. Y de tal manera, de tal grado, que hasta el día de hoy toda la raza humana está embarrada. Y solo el poder de la sangre de Jesucristo puede limpiar del pecado y de la maldad a todo ser humano que nos alleguemos a Él. Bendito sea su nombre poderoso. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y desde allá la persecución contra el cristianismo, hermano, eso no es de ahora. Eso no es de ahora. Que haya en el gobierno, en el Senado, en la Cámara, que hayan representantes enemigos acérrimos de Dios y enemigos acérrimos de la iglesia cristiana, eso no es de hoy. No, eso viene de la antigüedad. Y hay una similitud, una semejanza en el padecimiento, sentencia de muerte para ellos desde niños. Moisés y Cristo, algo semejante. Hay otra semejanza. Ambos recibieron un trato especial de parte de Dios, un llamado divino. ¿Se acuerdan la zarza? Allá Moisés, la zarza, cuando la zarza ardía. La zarza ardía, dice la Biblia, que estando Moisés pastoreando las ovejas de su suegro. Porque miren esto, hermanos amados, miren esto. Moisés vivió, ¿cuántos años? 120. A los 120 el Señor le dijo, sube al monte. Y cuando le dijo, sube al monte, él subió. Y dijo el Señor, mira para allá a la distancia la tierra prometida. Y Moisés se asomó y la miró. Y le dijo Dios, mírala. Mírala, desde ahí hasta allá. Dios señalándole. Esa es la tierra prometida. Y yo te dije, según la promesa, yo te dije que sacarías a mi pueblo de Egipto, lo llevarías a través del desierto y lo meterías a la tierra prometida. Pero por haberte airado y haber golpeado la peña y no le hablaste como yo te dije, no entrarás, pero la mirarás. Y luego Dios lo invita. Bueno, uno deduce, de pronto Dios le dice a Moisés, levante la mano y mire la tierra y salúdela desde acá. Y Moisés lo hizo. Amén. Y luego lo invita para que se metiera a lo profundo del monte. Y allá muere Moisés, a los 120 años de edad. Amén. Miren esto, si quiere anótelo. Moisés vivió 40 años creyendo que él era algo importante. Porque él fue criado en la ¿cómo decimos nosotros? En la diosicracia egipcia. Pues el niño fue el salvado recuerdan ustedes que nunca había hecho ese día calor como sí lo hizo, que la hija de Faraón fue al río a bañarse y vio la canastilla. Dirá usted, ese es un cuentico de niños, de bebés. No, eso es bíblico.
Eso es bíblico, eso no es un cuentico de historieta de niños, no, eso fue real. Amén. Y ella fue y de allí lo salvó. De hecho, Moisés quiere decir salvado de las aguas, librado de las aguas. Bendito sea el nombre del Señor. Y él fue preparado en toda, amén, la idiosincrasia, costumbres egipcias. Amén. Y el conocimiento de los egipcios era tan cupuloso que cualquiera podía sentirse un dios. Y de hecho así es, hermano. Eso es comunismo. Eso es socialismo. Es decir, en el ambiente que él se crió y estudió, ambiente de que él era de los únicos en la tierra, poderosos, fuertes, incomparables, en otras palabras. Amén. Él fue creado en eso. Y él creyó durante 40 años que él era de lo más importante. Y por eso él usó la fuerza. Y cuando él vio que un egipcio golpeaba a un hebreo porque los querían doblar en la tarea. Recuerden que los israelitas fueron esclavos en Egipto, tenían que hacer la labor y el trabajo de 10 egipcios por día. Y estaba golpeándolo. Entonces Moisés fue y defendió a su hermano, es decir, al hebreo, porque algo que no olvidó Moisés fue que él era de descendencia hebrea, que él era judío. Amén. Y el Espíritu Santo dentro de él le daba a entender el propósito que Dios tenía con él. Uno deduce que él después supo la historia de cómo él fue salvado de las aguas y cómo fue adoptado hijo de la hija de Faraón. En otras palabras, el nieto de Faraón venía prácticamente a convertirse en su hijo, y al ser hijo tendría que convertirse en el próximo Faraón. Poder en el nombre de Jesús. Eso era real, hermano. Bendito el nombre del Señor. Entonces, la palabra del Señor dice que ellos fueron, igual con Jesús, fueron ejemplo. Amén. Es decir, y tuvieron semejante ambos. El trato de Dios con Moisés fue que Dios le dijo que se convertiría en el gran libertador, el Salvador de Israel. En el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, el capítulo 16, la Biblia nos habla la forma como el Señor, Dios el Padre, trata con su Hijo amado Jesucristo para convertir a nuestro Señor Jesucristo en nuestro bendito y glorioso Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que nos sacaría, aleluya, de las tinieblas a la luz. Bendito sea su nombre. Hay una tercera semejanza, hermano, entre Moisés y el Señor, y es que ambos voluntariamente se hicieron pobres. Miren, hermanos, Moisés sabía que él iba rumbo al trono de Faraón. Y la Biblia dice que él menospreció, no valoró eso, no le importó eso, tal de unirse a su pueblo, convertirse en un hebreo más, en un servidor de Dios, amén, sirviendo al Señor de corazón, aunque estaba en el palacio y le era difícil hacerlo públicamente. Amén. Pero dice la palabra del Señor que Moisés no apreció ni le dio valor a eso de ser el rey, el próximo Faraón, que eso lo hacía ser un Dios. No, dice que todo eso lo hizo a un lado y prefirió mejor sufrir con su pueblo y disponerse en la mano de Dios para servir al Señor, que Dios cumpliera sus planes en él. La semejanza con Cristo es que el Señor Jesucristo dejó su trono de gloria y vino a convertirse y ocupar un lugar lleno de maldición como fue el Calvario, la cruz del Calvario. ¿Sabía usted que cuando el Señor se sintió desamparado, que dijo en la cruz del Calvario, pendiendo de la cruz, el Señor dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesús sintió la separación
amén, del Padre eterno en ese momento, cuando Jesús cargaba lo más fuerte y el peso más grande del pecado y la maldición del mismo pecado por el mundo, hermanos. Aleluya. Por eso es que el que menosprecia el sacrificio de Cristo está menospreciando todo, no cualquier cosa de este mundo, está menospreciando lo más grande y lo más valioso. Y dijo el Señor, o el Espíritu Santo dijo: ay del que pisotea la sangre de Cristo, ay del que pisotea el sacrificio de Cristo, ay de él. De hecho, la Biblia dice que no tendrá remedio esa persona que pisotea la sangre de Cristo. El sacrificio de Cristo lo tiene en poco. Aleluya. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, voluntariamente a Jesucristo el Padre no lo obligó. Cuando el Padre en el cielo dijo: ¿quién irá de nosotros al mundo? El Señor Jesucristo dijo, la deidad divina, la segunda persona de la deidad divina dijo: heme aquí, yo iré. Como si eso hubiera sido un viajecito por allí, hermano, a un departamento o a un país aquí de Colombia. Eso, venir a este mundo significaba, hermano, dejar el cielo, el mismo trono, la misma gloria de Dios, dejarla por venir a un basurero, hermano, acá. Y eso fue lo que hizo Moisés. Dejó el trono de Faraón que le pertenecía, la gloria egipcia la deja, todas las riquezas que él podía tener en Egipto las deja para irse a sufrir 40 años por un desierto, hermano. Poder en el nombre de Cristo. Pero eso hizo Moisés, hermano. Hay otra semejanza de Cristo y de Moisés, es la número 4. Ambos ayunaron 40 días. Aleluya, maravilloso el Señor. ¿Usted creía que Jesús solamente era la persona que había ayunado 40 días? Moisés también. Dirá usted: y el hermano Gigi Ávila también, y el hermano fulano no sé qué también. Amén. No, ayuno con propósito, no ayuno por competencia, ni ayuno por vanagloria, ni mucho menos, no. Ayuno por propósito divino de Dios. Aleluya. Ese ayuno significaba entregar este cuerpo a 100% a la plena voluntad de Dios. Lo hizo Moisés y lo hizo Cristo también. Y sabe usted que ellos son nuestro ejemplo. Moisés es nuestro ejemplo. ¿Cuántos no saben qué es ayunar? O sí saben qué es ayunar porque hace 20 años que ayunaron. Y desde hace 20 años para acá no han vuelto a ayunar. Ah, sí, yo sé que es ayunar, pastor. Hace 35 años me metí en un ayuno desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Del mismo día, ¿no? Y me acuerdo de ese ayuno que casi me muero. Hace 30 años. Y no, hermano, que por lo menos digamos un día en la semana. Un día en la semanita sacamos, amén, no para aguantar hambre, sino para hacer un sacrificio de corazón, y es no comer durante ese día y dedicar ese día a la oración, al clamor, alabar y adorar a Dios con libertad. Oh, gloria al Señor. También está el quinto ejemplo que encontramos de similitud de vida. Ambos hicieron señales y milagros extraordinarios, tremendos. Los milagros que Dios, de hecho, el Señor le dijo a Moisés. Moisés le pregunta primero al Señor: Señor, ¿y qué hago yo? ¿Qué voy a hacer? Inclusive que le dijo al Señor: Señor, tengo 3 problemas. Soy tardo para hablar. O sea, me demoro tanto para expresar una palabra. Y lo otro, soy torpe. Y mi lengua a veces me pega. Y él quería sacarle esa excusa al Señor. Y se la sacó. No que quería, se la sacó y le dijo: Señor, yo, como que dice, por eso es que algunos dicen que él era tartamudo.
Bueno, yo no he dicho, sí, era tartamudo, porque fulano dijo que era tartamudo, no. Él le saca tres excusas al Señor. Le dice, no soy un hombre de fácil palabra. Amén. Miremos lo mejor, ¿cierto? Sí, nos queda más fácil leerlo. ¿Dónde está eso? En la Biblia. Maravilloso el Señor. 4:10, sí, dice Jesús, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, ese ay Señor está con un signo de admiración. Amén, que eso se llama, ¿cómo se llama eso? En la literatura, en la escritura, ¿cómo se llama eso? Gramatical. Amén. Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas. Amén. Ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo para hablar y torpe de lengua. Ajá. Entonces el término gramatical que es el que nos da los signos de interrogación. Nos dice que le presentó tres excusas. Ay, de verdad se tarda para hablar el hombre, no es de fácil palabra. Y lo otro es tardo para hablar, es decir, se demora en hablar. Y luego es torpe de lengua. Pues yo no sé si era tartamudo, cuando yo llegue al cielo voy a preguntar, eso no me importa ahorita saberlo. El asunto es que el hombre era de argumento, ¿no? El hombre era inteligente, humanamente. Él quería escaparse y le mencionó a su hermano. Le dijo, pues mi hermano sí habla bonito y él habla rápido y él es de esos, ¿cómo se dice? Activos, sí. Y eso, a él sí rapidito le creen, a mí no. Y él pensaba que se iba a escapar por eso. Y no, Dios al que llama, llama. Ay, Dios se equivocó conmigo. De pronto Dios se equivocó conmigo. Dios pensó que yo era fulano, porque como nos parecemos tanto, el equivocado es usted. Y por eso usted le da problemas a Dios. Buenas noches. Sí, usted es el que se encarga de darle problemas a Dios, porque Dios no se equivoca. Dios no va a decir, ay, me confundí, sí, perdóneme, hijo mío. Así llegue el profeta Jaelía a usted las cosas al revés y se las diga como se las quieran decir. No, Dios no se equivoca. Los que nos equivocamos somos nosotros. Sabe que yo, hermano, mire, en 3 ocasiones en estos 43 años de ser pastor, 3 veces, ni siquiera una por década. Amén. Le he dicho al Señor, Señor, no más, yo no pastoreo más. Y las 3 veces que yo le he dicho al Señor, Dios ha usado a alguien muy lejano, persona de instrumento de Dios. Una vez usó a un niño de 7 añitos, hermano. Y usted sabe que hay niños de 7 años y niñas también que parece que tuvieran 12, 13 años. Pero también hay niños que tienen 7 añitos y parece que tuvieran 3. Y ese era pequeño, pero tenía 7 añitos, hermano. Y en un culto la gloria de Dios se movió, la presencia del Señor, como los que tenemos acá. ¿No lo cree? Amén. El Señor tomó a ese niño en un devocional y lo llevó danzando y hablando en lenguas a donde yo estaba. Y me dice el Señor tantas cosas
a través de esa criaturita, de ese niño. Yo Dios mío, yo digo, este niño, ¿cómo se va a inventar eso? No, no, yo no tengo cabeza para pensar eso, que este niño se inventó eso y que esté hablando en lenguas legítimas angelicales y él mismo traduciendo los dones, esto es don de profecía y el don de interpretación a la vez. Señor, Dios mío, ¿sabe qué hice yo? Yo estaba de rodillas y me hago la silla para un lado y me tiro al piso. Ay, Señor, perdóname. Ay, sí, usted me llamó. Sí, Señor, sí, amén, amén. Antes de que se abriera la tierra y comenzara a bujar. ¿Usted no ha oído la tierra hablar? ¿Ah? Póngase rebelde y verá. No. Así sencillo, antes de ponerse rebelde. No, Dios nos guarde y nos libre. Espere que haya un terremoto y verá que la tierra habla cuando viene el terremoto. Amén. La tierra habla, hermano, y ella despide un sonido terrible. Y sabe que la Biblia dice que cuando Dios está airado, y cuando mira la tierra con ira, la tierra tiembla. Y hasta los animales tiemblan. Y muchas veces ni los seres humanos tiemblan, hermano. Y los animales sí. Y recuerdo por ahí en el llano, hermanos que testificaban. Ustedes saben que yo trabajé del 2007 al 2012 con los pastores en Villavicencio, y en esa ocasión hubo un temblor. Y unos hermanos testificaban que las vacas en el potrero, en el temblor, hermano, las vacas en el potrero, cuando oyeron que la tierra bujaba, despedía ese sonido, las vacas bramaban, hermano, y se arrodillaban. Y una hermana dijo, hermano, y yo de ver que la vaca se arrodilló, yo también me arrodillé y levanté las manos al cielo. No, hermano, eso es real, hermano, no, eso no es mentira. Alabado sea el Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. Aleluya. Dios es real, hermano, Dios es real. Oh, alabado sea su nombre para siempre. Aleluya. Dios es misericordioso. Y la otra similitud, semejanza, es que Moisés murió en lo más alto, en un monte, y el Señor Jesucristo murió en el monte Calvario. Aleluya. Moisés sufrió los ataques más despiadados, infernales. El mismo pueblo lo iba a apedrear, lo iban a matar. El mismo pueblo por el cual él clamó un día y le dijo, Señor, si vas a matar a ese pueblo, mátame a mí primero. Ese Moisés era tremendo, hermano. Hazte a un lado, le dijo el Señor, hazte a un lado, que voy a matar a ese pueblo y te voy a dar un pueblo mejor que ese. ¿Sabe qué hizo el Moisés terrible? No digo que se quitó el sombrero, porque no, pero sí, Moisés se tira de rodillas, levanta las manos y dice, Dios, arrepiéntete de eso. Y la Biblia dice que Dios se arrepintió. Dios no mató a ese pueblo por el clamor que hizo Moisés. Pero ese mismo pueblo fue el que hizo que Moisés no entrara a la tierra prometida. Terrible, hermano. Ay, pastor, entonces hubiera sido mejor que se hubiera hecho a un lado y lo hubiera matado a todos. Pues no le digo que ha sido mejor, pero ese mismo pueblo fue el que hizo que Moisés se airara, y en vez de hablarle a la peña como Dios le dijo, la golpeó. Amén. Pero la similitud de la vida de Jesús y la vida de Moisés es semejante, hermanos amados. ¿Por qué no vamos a aprender de Moisés? Hermano, la palabra del Señor dice en el capítulo 7 y el versículo número 1, lo que Dios hizo con Moisés. Porque otra similitud también, hermano, es que Moisés fue humilde. La Biblia dice que el hombre fue manso y humilde.
no más. Pero Cristo fue manso y humilde, y algo más añadió el Señor, y dijo: de corazón. De corazón. Y Moisés no podía ser más que Jesús. Jesús fue más que Moisés. Oh, gloria a su nombre para siempre. En el capítulo 7 de Éxodo y el verso número 1 dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Así que ve y dile a Faraón que deje salir a mi pueblo, y saca a mi pueblo, porque ese es tu trabajo. Sácalo y llévalo a la tierra prometida. Y fueron 40 años que Moisés por el desierto llevó al pueblo de Israel. Alabado sea el Señor. Y terminar allá en el monte donde el Señor los sepultó. Terminamos diciéndoles, hermanos, que los milagros que Dios hizo, o el llamado mejor, con el que Dios le hizo a Moisés, fue para que Moisés tuviera esa semejanza, para que nosotros podamos hoy ver que la persona a quien Dios llama y le hace un llamado, y la persona acepta y le da lugar a Dios y obedece a Dios, Dios puede hacer con él lo que ni siquiera la persona se imagina. Todo lo que Dios, si Dios nos revelara a nosotros todo lo que Dios paso a paso, día tras día, semana tras semana y mes tras mes haría de nosotros, uno deduce, hermano, yo digo: Dios mío, ¿nos animaríamos más a buscar a Dios y a dar lugar a Dios? O de pronto hasta nos llenaríamos de orgullo. Pero mire, y yo tomo fotos, mira, así me reveló el Señor lo que va a hacer conmigo. Nos haría daño. No, bueno, no logro captar eso, hermano. Pero lo que sí nosotros sabemos es que las personas a quien Dios llamó, las utilizó, las honró, y Dios no permitió. En el caso de Samuel, que será el próximo que vamos a ver, el joven Samuel, dice la palabra del Señor que no deja Dios caer por tierra una sola palabra. Dios, óigame bien, Dios hizo que Moisés, de carne y hueso, nacido de mujer y engendrado por un hombre, llegase a convertirse, hermano, en la semejanza de Cristo en su época. Eso es algo grande y sobrenatural, hermano. Moisés vio a Dios y habló con él cara a cara. No pudo ver su físico, pero escuchó la voz literal, como usted escucha la mía ahí cerquita, hermano, hablando. Lo que Adán y Eva disfrutaron un tiempo y luego lo perdieron, Moisés vino a disfrutarlo casi 2000 años después, hermano, de oír la voz de Dios audible y charlar con Dios, hermano. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Moisés duró 40 años creyendo que era alguien importante, sin ser nada. Luego estos 40 años que él va por 40 años más para 80, duró él diciendo: yo no soy nada. Cuando estaba en Egipto, los primeros 40 años, él decía: yo soy alguien importante, voy a ser faraón. Posiblemente no, bueno, y se creía ser algo importante, pero necesitó 40 años más de vida, y Dios lo convenció que él no era nada. Y cuando estaba pastoreando las ovejas de su suegro, que fue cuando tuvo la experiencia maravillosa de ver la zarza y Dios lo llama. Entonces ahora, cuando Moisés dice: yo no sé hablar, en otras palabras estaba diciendo a Dios: yo no sé, no, Señor, yo no puedo. ¿Cómo se le ocurre que me va a mandar a ese, si yo me crié allá y yo sé quién es Faraón?
Yo sé quién es ese tipo, yo sé que ese es un imperio. Esa es una dictadura, Señor, de las más macabras y perversas que hay. ¿Cómo se le ocurre que yo vaya a ir allá si yo me crié allá? Yo sé cómo es las normas en Egipto. Aleluya. Entonces ahora sí, él cree que no es nada. Y duró 40 años, dijo, ya para lo único que sirve para cuidarle las ovejas a mi suegro. ¿Sí? Y ahí estaba. Bueno, estaba haciendo algo, por lo menos decidió ser parte de la familia y colaborar con la familia. Y estaba pastoreando las ovejas de su suegro, creyéndose a nada, y cuando Dios ya lo llama, que llegó el tiempo de Dios, entonces no quiere aceptar. Pero la forma como Dios lo usó, amén. Y luego vienen los 40 años del desierto, y en el desierto Moisés, en Egipto Moisés se convirtió como Dios con D minúscula, como está escrito. Todo lo que Moisés le decía a Faraón, Faraón lo hacía. Y todo lo que Faraón le pedía a Moisés, Moisés se lo concedía. Fue un Dios con D minúscula. Pero Moisés se convierte en el desierto, oh mi hermano, en lo que Jesucristo es para nosotros: Salvador, Consolador, Guiador, Fortalecedor, el Sanador, el Libertador, el Perdonador, el Abogado. Bendito sea su nombre para siempre. Eso fue Moisés. Mientras él anduvo por el desierto, se dio cuenta y fue un convencido de que Dios usa a los que decimos que somos nada. Somos nada. Por eso el Señor, el Espíritu Santo dijo que Dios escogió lo que no es. Dios escogió lo vil. Dios escogió lo menospreciado. Primera de Corintios capítulo 1 y verso 26 en adelante. Dios escogió lo menospreciado del mundo, lo que no es importante. Dios lo escogió. Cuando la persona llamada entiende eso, que usted no es nada, pero que Dios lo llamó y lo escogió, usted le va a dar lugar en su vida a Dios un 100%. Usted no va a vivir para usted, va a vivir para Dios. Y usted le va a permitir a Dios que Dios trabaje en su vida. Todo esto nos habla de una vida de formación espiritual. Todo esto nos habla, amén, que Dios forma el instrumento, y si el instrumento no se deja formar, entonces Dios hace lo del alfarero. Esa vasija no se dejó moldear, entonces se rompió, pero se rompió en las manos del alfarero. Y el alfarero dice: me costó este barro trabajo, no lo voy a dejar perder, voy a hacer otra vasija. Entonces esa no era una olla, entonces voy a hacer una olleta. Si no sirves para olla, sirves para olleta. Si no sirve para olla, sirve para cazuela. Amén. Pero servimos. Si Dios nos ha llamado, servimos, hermano, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, maravilloso el Señor. Que Dios nos ayude a entender esto. Y muchísimo lo que Moisés, imagínense, 40 años por el desierto, digamos, de estudiar paso por paso, fueron 40 estaciones que Moisés hizo con el pueblo para salir desde Gosén, que es la tierra donde estaban ellos en Egipto, un estado que le pusieron el nombre Gosén, era como un departamento allá en Egipto, y de allá sacó Moisés al pueblo y lo llevó. La tarea era llevarla al otro lado del Jordán, pero lo dejó a este lado del Jordán. Amén. 40 estaciones. Poder en el nombre de Jesús. Hermano y hermana,
el instrumento que Dios llama lo tiene que formar. Y si no lo forma a las buenas, a las malas lo va a formar. Y si a las malas no se deja formar, entonces Dios lo tira a la basura y escoge a otro. Uy, pastor, no diga eso, que la Biblia no dice eso. Sí, la Biblia dice que Dios siempre tiene a otro. Dios no se vara y la obra de Dios no se va a detener. Y si usted no se deja moldear, el evangelio mal formado, fenomenal o fenómeno que hoy se predica, se debe a la deformación de los ministros hoy, de los pastores. Hoy cualquiera se llama pastor, cualquiera. Y como la corbata y el saco, el traje, nos queda bien a la mayoría, ¿cierto? Y cuando nos miramos al espejo cambiamos de aspecto, y cuando nos reímos con nosotros mismos en el espejo, cuando nos miramos, qué elegancia. Entonces uno se atreve a decir, como pastor. Y por eso hay más pastores malos que buenos. Hay pastores que se hacen pastores ellos mismos. Hay pastores que los han hecho pastores otros pastores. Hay pastores enviados directamente y exclusivamente del diablo. Y están los pastores que Dios envía. Entonces, de 4 grupos, solo hay un grupo que es de Dios, hermano. Hoy cualquiera agarra la Biblia y se va y habla de la Biblia, y así como la burra de Balaán. La burra habló palabra de Dios, y aunque se asustó más la burra que Balaán, amén, pero la burra habló. Y si la burra de 4 patas habló, ¿por qué no va a hablar un hombre, una mujer de carne y hueso? Que somos los seres humanos y que hablamos. Cualquiera habla, se levanta, compra una Biblia, se compra un traje bonito y un maletín. Nunca usé maletín, hermano. Amén. No, Dios bendiga a los que usan maletín. Yo no estoy diciendo que usan maletín ya mal. Pero compran un maletín y una Biblia grande. Y ya yo soy pastor. Y comienzan a hablar de Lebaní como la burra de Balaán. Y hablan bonito. Y ya formaron una iglesia y ya listo. Y ya son pastores. Por eso la iglesia deforme que hoy encontramos, hermano. Cualquiera se llama cristiano. Cualquiera se llama cristiano. Viva como viva, ande como ande, se porte como se porte. Cualquiera que sea su situación, no importa. Cristiano. Poder en el nombre de Jesucristo. Hoy, ¿cómo lucha Dios con sus instrumentos para formarlos? Muchos se quedan en la formación. Y el que no acepta la formación se queda deforme, un fenómeno. Y por eso es que hay tanto evangelio barato, tanto evangelio que no es el evangelio de la Biblia. Predicar un evangelio por ganancias deshonestas, un evangelio al acomodo de las personas, un evangelio por contienda, y muy pocos predicar el evangelio tal cual es él, y por el único y exclusivo propósito, que la gente sea salva y transformada por el poder de Jesucristo. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Vamos de pie, le damos gracias a Dios, hermano. Padre maravilloso y eterno, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, por tus bondades, por tus favores. Gracias te doy por concedernos avanzar en este tema de formación de nuevos discípulos, Señor, de nuevos líderes y también pastores, Señor amado. Dios mío, gracias por el poder de tu palabra, por el poder del evangelio, por el poder de Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú eres Dios en el cielo y en la tierra, obrador de maravillas y de milagros, todopoderoso.